escritor que es una maravilla, Juan Iván Peña Neder. Es Neder, ¿verdad? Neder, sí. Napoleón y su imperio. ¡Qué bárbaro! Amigos, ¿a ustedes les gusta la novela histórica, el estudio de veras profundo, cuando le cuentan esos chismarajos? Haga de cuenta el TV Notas, pero de la historia. No, pues donde que a Napoleón ni le gustaba dar de qué hablar, ¿verdad? Es un hombre que se caracterizó por saber usar la fama, la buena y la mala, para capitalizarla siempre en favor primero de él y luego de Francia. Porque acuérdate que cuando él estuvo desterrado en Elba, cuando estuvo en Egipto, los ingleses que lo tenían aislado publicaban las cartas privadas de Napoleón. ¡Ay, qué hijos de Sumatra! Él usaba también esto para hacerse publicidad y le funcionó siempre muy bien, Fernando. Que no lo olvidaran. A ver, pero vamos a empezar. 1. ¿Qué diablos era? ¿Era francés? ¿Era italiano? La mera verdad, y explica por qué existe esta confusión. Napoleón nace en la isla de Córcega justo en el momento en que Francia la recupera del mando genovés. Entonces hay una revolución, los corsos dicen nos queremos independizar para colmo de bienes, y los franceses no los dejan. Entonces le quitan a Génova el control de la isla, la toma Francia, y los corsos, encabezados por un cuate que se llamaba Pascual Paoli, deciden independizarse justo en el momento del nacimiento de Napoleón, y su papá es uno de los próceres que luchan al lado de Paoli para mantener la independencia de Córcega contra Francia, pero era una guerra perdida. Córcega no llegaba a los 100,000 habitantes y Francia tenía 30 millones de habitantes para la época. Entonces los derrotan finalmente y queda Córcega desde entonces bajo el dominio del entonces reino francés. Entonces se considera francés. Totalmente francés. Él era un corso francés. De habla italiana originalmente, poca gente hablaba francés en Córcega. Él aprende francés hasta que se va a Francia, pero nunca acabó de dominar bien el idioma. Oye, es corso francés, no corno francés. Ese es un instrumento. Nunca entonces dominó bien el franchute. Sí, digo, terminó hablándolo obviamente con mucha capacidad, pero siempre tuvo un dejo de acento, siempre le notabas pues que no era... Le echaban en cara, uy, ¿dónde que ni son... Sí, ultranacionalistas, sí, chauvinistas, güey. Otra, ¿sí era chaparrito? No, para su edad, para su época, el promedio de estatura era de 1.66 y él estaba 2 centímetros arriba, medía 1.68. O sea, mi estatura más o menos. Pero además era más alto que el duque de Wellington, que medía 1.64, y esta leyenda de que era un chaparro ambicioso la crean los ingleses para desprestigiarlo, cuando el prohombre británico era más chaparro que Napoleón. Entonces es todo un detalle propagandístico contra el emperador. ¡Qué canijos! Oye, otra... De verdad, andaba cacheteando las banquetas por la zángana de Josefina, que lo trató con la punta del pie. Fíjate que sí, se enamoró perdidamente de ella. Ella era 5 años mayor que él. Sí, era una mujer muy atractiva. Gallina vieja hacemos buen caldo. Era una mujer muy atractiva de Martinica. Ella había nacido en América, había sido de ya corridita, ya traía un primer matrimonio, y el marido la deja por casquivana, según sostiene él, cuando la abandona. Y además ella va a prisión, sale de ahí, y era famosa por ser la amante de Paul Barras, que era uno de los líderes del directorio, quien se la presenta o se la promueve a Napoleón después del momento de la caída de Robespierre, porque necesitaban aliados militares. Entonces la relación se da con una ventaja de edad y con una ventaja de experiencia de ella hacia Napoleón, y él se enamora perdidamente de una forma... Escribe más de 1,600 cartas cuando está en Italia, que ya no le contestaba ni una, ¿no? Entonces es una historia de amor que viene reflejada todo en el libro. Sí, oye, pero lo frenzoneó, no, sí llegaron a casarse y él la corona, ¿no? Sí. Aquí hay otro detalle, porque hasta le quitó la corona al Papa y dijo, yo la corono, toma tus... Pero el Papa le había exigido que se casaran antes. Estaban casados por el civil. Ajá. Y cuando llega el Papa a París y Napoleón lo tiene en una suerte de rehenazgo forzándolo a esta coronación, el Papa le dice, me niego a asistir a la coronación si no se casan antes. Entonces obliga a la boda entre Napoleón y Josefina, a la boda religiosa, y se verifica unas horas antes de la coronación. Oigan, esto lo tienen que leer todos los niños, porque ya ahora creen que Napoleón es un perro. O sea, después de las películas. ¿Y ahora? No, ese es otro Napoleón. No, ¿qué pasó? Están re locos allá. Ese se llamaba Marta. No, oye, otra cara del buen Napoleón. La verdad es que luego hablaron muy mal de él en todos los países. Todos lo alucinaron. Todos. ¿Por qué? Porque él defendió la revolución. Estás hablando de un momento de la historia en que los reyes coronados, que se suponían y asumían a sí mismos descendientes del poder divino, empiezan a perder los tronos gracias a las ideas de la revolución.
Napoleón se da cuenta que la revolución por sí misma, si no se organiza adecuadamente, no va a sobrevivir. Iban a acabar sácanse los ojos entre ellos. Como estaba pasando. Como sucedió. Entonces, cuando organiza Francia y garantiza la propiedad privada, en fin, todas estas maravillosas reformas que hace el Código Civil, el matrimonio, la garantía de los derechos de la mujer, todo lo que Napoleón hace en el marco legal, se ve obligado a defender estas instituciones, porque además todos los que eran vecinos de Napoleón siguen las ideas revolucionarias. Y en la guerra que él encabeza en Italia, libera del yugo de los Borbones y de los austriacos a los italianos, y se constituyen repúblicas federativas en favor de Napoleón, y para preservar el orden civil, para preservar la propiedad, porque acuérdate que lo que queda que regresar a la propiedad a la iglesia y a los nobles. Entonces, para preservar la propiedad privada hay una enorme revolución en toda Europa, y Napoleón se convierte en el emblema de esta legalidad. Muchos luchan por él, luego algunos de estos revolucionarios cambian de bando queriendo independizar sus países, pero lo cierto es que todos los reyes de Europa, cuando Napoleón cae, regresan a Francia en el reloj 50 años, y vuelve el rey, vuelven las viejas costumbres, decretan el fin de la propiedad privada, vuelve el feudalismo, y luego hay una revolución, ¿no?, muy famosa en 1830 y otra en 1848, la que consigna a Víctor Hugo en Los Miserables. Entonces, digamos que Napoleón era el hombre del progreso que los reyes se veían obligados a obstaculizar. ¿Qué pasaba, o sea, para que nos ubiquemos, durante la vida de Napoleón? ¿Qué estaba pasando en otros países? A ver, ubiquémonos. ¿Qué pasaba acá del otro lado del charco? ¿Quién estaba? Cuando Napoleón entra a España y quita finalmente a la monarquía borbona, su hermano José, que es coronado rey de España. Le decían Pepe Botella, nomás imagínense cómo le gustaba inflar globos. Bueno, eso decían, pero era abstemio. ¡No! Sí, claro, o sea, es la Inquisición. ¿Y por qué le pusieron ese apodo? Porque cuando Napoleón entra y quiere romper con el cartabón político en España, la Inquisición genera toda una propaganda y una parafernalia contra el rey recién coronado, porque lo primero que hace pues, es abolir la Inquisición, acabar con los derechos patrimoniales de la Iglesia. ¿Y eran chidos entonces? ¿Bien avant-garde? Todo lo que tiene nuestro Código Civil en sus partes fundamentales, se lo debemos a Napoleón. Todo lo que tiene que ver con propiedad privada y desarrollo del marco legal que le da garantías a los ciudadanos, se lo debemos a Napoleón. Porque la revolución tuvo ideas, pero Napoleón hizo códigos y sus ejércitos los impusieron. Pero además México le debe la independencia, Fernanda. Cuando tú me preguntas qué estaba pasando en México, estaba pasando que cuando entra Napoleón a España, la Junta de la Ciudad de México decide independizar México porque ya no es rey Fernando VII, y inicia el movimiento y la gesta independentista en México, y Napoleón se proclama a favor de los mexicanos. Dice con toda claridad que los países subordinados a España en América ya crecieron, ya son mayores de edad y tienen derecho a independizarse. Entonces, políticamente y activamente, a través de 1000 mecanismos, ayuda a la independencia. ¿Es realidad que los independentistas llegaron a pensar en traerse al séptimo, pero ya directamente acá a México, para no depender de España, sino que acá reinara tranquilamente? En Portugal, cuando Napoleón invade, la Casa de Braganza huye a Brasil y coronan al rey de Brasil como emperador de Brasil, y se refugian ahí con apoyo inglés. Entonces hubo un núcleo radical que sí pensó y proclamó a Fernando VII, pero ante todo un pretexto, porque acuérdate que el virreinato de México era bastante independiente. Entonces lo que estaba diciendo es un poco, ya no estés en España porque ya no tienes nada que gobernar acá, si realmente eres nuestro rey, ven. Pero obviamente los Borbones no estaban interesados en venir en México, entonces era un buen pretexto de legitimidad para independizar la América española. No los engañaron como al pobre de Maximiliano. Oye, ¿y cómo era de genio este señor? Era enojón, atrabancado, callado. Yo creo que era una película de 4 horas, ¿recuerdas? Sí, blanco y negro muda, que luego repintaron con los colores de la bandera francesa. 4 horas. Pero a ver, cuéntanos. Napoleón era un hombre que generó un personaje. Napoleón creó el personaje del emperador basado en la imagen de Carlomagno y en el referente europeo de Julio César, por decirlo de algún modo, y este personaje era hierático, no era una persona que se sobreponía desde un punto de vista, lo ves en la portada del libro, ¿no?, con todas las herramientas del poder, pero en realidad era un político muy operativo, era un militar muy activo. Todo hay un caso que lo emblematiza mucho. Napoleón es el primero que acaba con los ejércitos en que la oficialidad era noble y la tropa era plebeya, por lo que nunca se identificaban unos con otros. Él se convierte en el primer oficial de su tropa, destruye el modelo de educación militar en la que los nobles no hacían nada ni aprendían nada y mandaban a la gente a morirse por delante, y obliga a los oficiales a hacer todos los grados del ejército dentro de la fuerza. Entonces, el sistema napoleónico lo que garantiza, y con esto te lo quiero graficar a él, es que tienes que saber en lo que estás metido. Napoleón, hombre, era una máquina de trabajo. Era un hombre que cuando amaba lo hacía mucho,
era un hombre que cuando combatía lo hacía bien y era un hombre que cuando gobernaba lo hacía magistralmente. Oye, híjole, es que ya hasta lo estoy admirando, carnal. ¿De veras lo envenenaron poco a poco en Santa Elena? Fíjate que en 1958 se escribió una novela muy interesante que hablaba, porque además el médico que le escribe, un médico norteamericano apasionado de Napoleón, encuentra cabello de Napoleón y demuestra que tenía una importante dosis de arsénico. Lo cierto es que no está resuelto si lo envenenaron activamente o si en el sótano donde guardaban el vino de Napoleón, por error, uno de sus ayudas de cámara había dejado el veneno para las ratas, porque la casa en Santa Elena estaba infestada de ratas. Entonces las dos posibilidades se han manejado en la historia, hay tesis en los dos sentidos, pero lo cierto es que a los ingleses les costaba una lana enorme mantenerlo y el propio pueblo inglés lo quería libre. Cuando Napoleón se rinde ante los ingleses y llega a Londres, todo el pueblo de Londres sale, se rentan todas las barcas y van y aclaman al emperador, que había sido enemigo de ellos por 20 años, porque representaba las libertades que ellos no tenían. Entonces, en Inglaterra había un partido liberal y un partido, los Tories y los Whigs, y los Tories que gobernaban, que eran los ultraconservadores, le tenían miedo a Napoleón, a grado que no lo dejan desembarcar, y el alcalde de Londres le manda una carta diciéndole que será bienvenido por el pueblo de Londres a entrar a Inglaterra, y lo mandan al punto más lejano, y lo rodean de un cuerpo militar que lo tiene permanentemente vigilado, y cada vez que Napoleón pasaba por ese cuerpo que además había combatido contra él en Waterloo, era aclamado por los vítores del... ¡Qué heavy! Sí, claro, luego cuentan la historia a los que ganan y por eso le fue tan mal. Oye, es una maravilla. ¿Dónde podemos conseguir este doble tomo para contar la historia de Napoleón y su imperio? En Gandhi y en el sótano es la primera obra escrita totalmente en español sobre el personaje, más de 400,000 obras escritas. Wow. Los británicos te obligan a leer 2 tomos sobre Napoleón en Cambridge. Ellos todos los años publican 12 o 15 obras de especialistas. Es la primera que se hace totalmente concebida y diseñada en español. ¡Qué padre! Y costó 5 años de investigación. Hay de todo, está la parte familiar y sabrosa de Napoleón el hombre, está la parte del personaje, la parte del estadista y la parte del militar narrada técnicamente. Y es un libro que está hecho para que los mexicanos del siglo XXI nos acerquemos a un personaje que nos va a ayudar mucho en el futuro cercano, porque los cambios que están sucediendo en México mucho van a tener que ver con regímenes controlados en muchas zonas del país por el ejército. Ya está sucediendo. Necesitamos que el ejército vea que desde la lógica militar también se hace democracia, y creo que Napoleón fue un maestro en este arte. ¡Guau! ¡Qué fuerte lo que acabas de decir! ¡Qué fuerte! A buscarlo ya, Napoleón y su imperio, por favor. No tardan en venir intercambios y todo, no de burradas. Esto es una maravilla. Muchísimas gracias. Fernanda, te agradezco mucho. Te dejo este ejemplar para que lo vamos a obsequiar. Vamos a obsequiarlo, claro. Pero que el primero que llame y nos diga el nombre de la esposa, la segunda, la que sí le dio hijos y demás a Napoleón. Es austríaca, ¿no? Hay que decir sobrina de María Antonieta, que había muerto en Francia. Exacto, y además decían que eran muy fértiles, por eso se le escogieron. Bueno, él se le escogió. Bueno, déjalo así. Que nos digan gracias, Juan Iván, un abrazo. Mucho esta entrevista. Gracias. Al contrario, qué bárbaro, qué honor, muchas gracias. Hombre.